Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? Es bueno. Esta mañana tenemos una palabra que puede transformar nuestra vida. Es muy hermosa y es referente a la fe. En varias ocasiones, los discípulos le pidieron a Jesús: aumentanos la fe. Le pedían que les aumentara la fe, porque el reto era más grande que lo que ellos sentían. Cuando nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, emprendemos una nueva vida, porque la palabra nos dice que nacemos de nuevo en el Espíritu, porque el que está muerto por el pecado es el Espíritu. Entonces, vive de nuevo y somos sellados con el Espíritu Santo. Y empezamos a tener un nuevo conocimiento espiritual de Dios, un nuevo crecimiento, un nuevo conocimiento de Él. Caminar con el Hijo de Dios, Jesucristo, es una experiencia extraordinaria. Es una experiencia extraordinaria donde nos dice simplemente: mira, no te dejaré ni te desampararé. Eso es muy hermoso. Y andar con Él nos da, andar con Dios, con Jesucristo, podemos llegar a conocerle de una manera íntima y personal. Eso es muy importante, porque no es como lo conocíamos antes. Hay muchas personas que no han nacido de nuevo y quieren entablar una plática, inclusive llegan hasta la discusión cuando se dan cuenta de que no conocen a Jesús, sino que el conocimiento que tienen de Él es un conocimiento de Él, no a Él. Porque cuando nacemos de nuevo comenzamos a tener un conocimiento de Él, como hijos lo tienen con su Padre, no como lo tenemos nosotros con otras personas que no hemos tenido intimidad, no hemos tenido un caminar personal, y lo único que sabemos es de lo que se habla de esa persona. Pero al andar con Jesucristo, al andar con Él, al nacer de nuevo, y que Jesucristo esté en tu vida, el Espíritu Santo te ayude al conocimiento íntimo de Jesucristo. Entonces comienzas a tener un conocimiento íntimo de Él. Entonces te dicen: es que Jesucristo, ¿por qué permite eso? ¿Por qué permite aquello? Tantas cosas. Que le echan la culpa a Jesucristo, cuando en realidad es porque el mundo está caído. Lo que existe en el mundo es la maldad. Es la maldad, es el engaño, es todo lo malo, y eso es lo que nosotros estamos para combatirlo, y que no proviene de Dios, porque en Dios no hay pecado, no hay pecado. Ciertamente deja pasar ciertas pruebas a nuestra vida,
que no vienen de Él, pero no nos desampara, no nos deja, no nos desampara y nos ayuda a pasar esas pruebas para que nuestra fe crezca. Otro punto es descubrir, el andar con Dios es descubrir la voluntad y el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios y el propósito que tiene para ti? Porque otra de las cosas que aprendemos es que nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Todo tiene algo que Dios lo dirige para tu vida, para tu crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es la voluntad por la que tú estás en este mundo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No fuiste creado al azar. Naciste con un propósito. Y Dios tiene una voluntad para ti. Y el andar con Él lo descubrimos. Como estuvimos hablando varias veces de José, el soñador, y todas las pruebas por las que pasó, fue para que su fe creciera. Y muchos años adelante, ya cuando él tenía 40 años, descubrió cuál era el propósito por el que Dios estaba con él. Y fue que él salvó de la muerte a través del hambre, porque vino una hambruna tremenda sobre esa región, salvó miles y millones de personas de que no murieran, Y ese fue su propósito. Ahí se dio cuenta cuál era su propósito. Aparte que él trajo a su familia a Egipto y ahí inició el crecimiento de lo que es el pueblo de Israel. Ya cuando abandonaron Egipto, ya eran millones de personas. Ya eran como 3 millones de personas, ya era un pueblo fuerte, formado, poderoso, que le tenían miedo porque Dios estaba con ellos. Otro punto que tenemos cuando andamos con Dios es que aprendemos a escuchar a Dios. Aprendemos a escuchar a Dios y a obedecerlo. Veíamos en la plática pasada que el que tenga, decía Dios, el que tenga oídos para oír y ojos para ver, entienda esta palabra. Y que los fariseos no podían comprender a Jesús, no lo podían conocer íntimamente, porque eran sordos espiritualmente. A todo lo que él hablaba, a todo lo que él hacía, todo lo que ellos veían, no lo veían. Como cuando me viene a la mente cuando sanó a una persona en el sábado y le reclaman que si por qué lo sana, que no hay otros días, le dicen, que no existen otros días que no sea el sábado para sanarlo. Entonces ellos no veían la magnitud de ese milagro que había hecho. Que si se los hubiera hecho a ellos, fuera diferente, ¿verdad? Pero eran ciegos, eran sordos y hasta en la actualidad muchos de ellos no entienden el propósito de Israel. No entienden que Jesucristo, que Dios ya caminó en la tierra. Ya Dios vino a la tierra
caminó en la tierra como Dios. Ellos todavía siguen esperando que venga el ungido. Y por último, el andar con Jesucristo, aprendemos que la vida cristiana es realmente andar por fe a todo momento, constantemente, todo lo que, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, es toda una vida de andar con fe y de obediencia para Dios, confiando en Él. Eso es lo que aprendemos con Dios, con Jesucristo, el caminar con Él. Que toda la vida cristiana es andar en fe. O sea, creyendo que es lo que tú no ves, pero que es real, porque es espiritual. Ahora sí vamos a ver cómo prosperar, cómo aumentar la fe en nuestra vida. Porque eso es lo que queremos también. Eso es lo que queremos. Dios nos ha dado una pequeña fe. Nos ha dado, y con esa, dijo Jesucristo, es suficiente para mover montañas. Pero al mismo tiempo también Pedro, cuando le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? 7 veces le dijo. No, le dijo. 40 veces 7. Como decirle infinito. Y en un día. Entonces le dijo Pedro, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para que mi amor que tengo yo sobre ellos, sobre los que me ofenden, aumente también. Tenga ese amor hacia ellos y pueda venir el perdón para. Vamos a leer un pasaje en el que nos vamos a basar un poco, que está en Mateo. Es referente cuando Jesús anda sobre el mar. Es de Mateo 14, desde el versículo 22 hasta el 33. Enseguida Jesús, dice la palabra, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Para hacer el contexto, él acababa de pasar por una situación, un milagro enorme, donde había convertido el pan y los peces, los había multiplicado para que alrededor de 20,000 personas hubieran comido. Entonces, después de todo eso, fueron despedidos y él salió solo a la orilla del mar, pero en unos momentos llegaron a buscarlo, llegaron con él de nuevo. Y él habló con ellos, pero después los despidió. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Porque él siempre que los despedía, los bendecía. Despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Conocieron la voz, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro, ese hombre testarudo que siempre era el primero que hablaba en todo y a veces cometía muchos errores. Pero aquí le dice, entonces le responde Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate que él está en la barca y él tiene que brincar al mar. Y él le dijo, Jesús, ven, es todo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Era una prueba más para que la fe creciera. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hubo gran bonanza. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pero no se les olvidaba, ¿verdad? Luego se les olvidaba y volvían a hacer otras cosas. Entonces, aprendió Pedro mucho en esta caída de la fe que tuvo. ¿Quién mejor que él, que era pescador, que sabía que era imposible caminar sobre el agua, que el agua se endureciera a tal modo que soportara su peso y él pudiera caminar? Él era experto en esto porque era marinero, era pescador. Pero cuando Jesucristo le dijo: ven, le entró a él, viendo a Jesús, como debemos nosotros de verlo a todo momento, le entra a Pedro una fe. Le entra una fe y deja de ver todo lo demás. Ya no ve lo que está alrededor. Ya no ve el agua, ya no ve el peligro, ya no ve nada. Sino simplemente él, al oír la orden que le da Dios para que vaya hacia él, baja de la barca y comienza a caminar. Yo creo que caminó lo suficiente porque cuando él vio, yo creo que el diablo le debe haber susurrado: hey, mira lo que estás haciendo, mira alrededor, mira lo que está pasando, ve las olas, ve lo que estás haciendo, es imposible. Entonces ve las olas y le entra miedo, comienza a dudar. Y es cuando le dice: Señor, Señor, ayúdame.
Y Jesús extiende la mano y lo rescata. Por eso creo yo que había dado varios pasos para llegar hacia donde estaba Jesús y que lo pudiera salvar. Muchos toman este pasaje, como una falla de Jesús. Perdón, lo toman como una falla de Pedro. Pero si lo ves, si lo analizas y no eres tan duro, pues yo creo que Pedro no falló. Ve lo que hizo, ve todo lo que hizo. Yo creo que él se debería de merecer una medalla, o sea, que están las Olimpiadas. Él se debería de merecer unos aplausos por lo que hizo, porque él creció mucho en su fe al estar pensando en todo lo que hizo y no en lo que no hizo. Cuando falló, muchos se quedaron en la barca y muchos ni siquiera fueron. Pedro fue y cuando vio el reto lo tomó y dijo, yo voy, di que vaya, dame la orden, habla con autoridad, como el soldado romano, habla con autoridad, da la orden y eso es suficiente. Y él le dijo, ven. Y fue suficiente para que el agua fuera obediente a Dios, como lo hacía el viento, como lo hacía todo lo que él ordenaba. Entonces tenemos que la fe, otro significado que le podemos tomar aquí para la plática, es la consolidación plena, para los que están escribiendo, la fe es la consolidación plena de lo que Dios hará, de que Dios va a hacer lo que ha prometido. La fe, tengan en cuenta esto, es muy importante porque el enemigo trabaja en nuestros sentimientos y la fe no son sentimientos, inclusive los sentimientos vienen a ser hasta un enemigo de la fe, porque no depende de lo que tú sientas, no depende de que lo que tú estés sintiendo. Lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer por fe y no por lo que estés, es que no siento hacerlo. Tú estás oyendo la orden de Dios, hazlo, hazlo. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida. En toda ocasión de la Biblia, los milagros siempre iban acompañados de la otra persona, del hacer de la otra persona. Si la otra persona no lo hacía, el milagro se quedaba truncado. Primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Ahí estaban las tinajas vacías. Lo que él podría haber dicho en ese momento, hágase el vino, que se llenen de vino. Pero no, él les pide, vayan y llenen esas tinajas de agua. O sea, ahí está lo que tú tienes que hacer, lo que te toca a ti.
y cuando la llenan se convierten en vino. Cuando pasaron primeramente el Mar Rojo con Moisés y luego después 40 y tantos años, 40 años después lo hace con Josué el pasar el Jordán, el agua se abrió formando unas paredes, el agua retrocedió en ambos sentidos, pero hasta que ellos tocaron el agua, no antes. Porque eso no es un milagro ya lo estás viendo. Pasa, pero el estar viendo la bravura del agua, la fuerza con la que se mueve, la energía que tiene el mar, el río, el Jordán, que en esos tiempos eran tiempos de desbordamiento porque eran las crecidas. Todo pasó cuando dieron el primer paso sobre el agua. Cuando ellos dieron el primer paso, tocaron el agua, es cuando se abrió el mar, es cuando se abrió el Jordán, no antes. Por eso Dios pide de ti, Señor, sana a aquella persona, ve y ora por ella. En todo Él necesita que tú estés cooperando con Dios. Lo curioso es que la gente, los cristianos, confían en la eternidad, confían en que en el arrebatamiento van a ser arrebatados, de que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Tienen esa confianza. Pero lo curioso es que en el diario vivir del cristiano es ahí donde fallan. Es ahí donde falla la fe. Y es donde debería de estar muy grande en todo lo que hagas. Que si un dinero no te ha llegado todavía, tú tener la fe que va a llegar ese dinero. No estar ya dudando y qué va a pasar y qué voy a tener para comer y si me va a alcanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchos aspectos del diario vivir, nuestra fe falla. Y es cuando ahí es donde debe de crecer nuestra fe. El creerle a Dios que lo que Él dice es verdad. Es verdad. Que Él está de tu lado. Que no te dejará. Que no te desamparará. Y llega hasta el punto que en lo más importante de la prueba que existe es en relación a entregar tus diezmos. Porque cuando tú entregas tus diezmos, estás entregando parte de tu vida. Estás entregando parte de tu vida. Porque parte de tu vida tú la utilizaste para ganar ese dinero. Y que hay promesas atrás de eso. Porque Él te promete y te dice, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a reprender a ese devorador, ese que se come tu dinero, ese que hace que tu dinero no alcance la quincena. De muchas formas.
Se te descompone algún aparato doméstico, la llanta del carro, no solo se poncha, sino que necesitas otra, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se van los dineros y es ahí en el más difícil, en el que tenemos que tener la fe de lo que Él promete, así va a ser en lo que fallamos. Por eso llega a tal punto de decirte, pruébame, pruébame, pruébame de que entrégalo y vas a ver que mi palabra es verdad, que voy a abrir la ventana de los cielos sobre tu vida, que voy a reprender al devorador. Claro, por la codicia, tú ves los cielos cayendo en dólares, ¿no? Ya no en pesos, en dólares. Y que te vas a hacer millonario y todo. No, no, no. Abrir la ventana de los cielos incluye toda tu vida, en todo. No te enfermarás, no habrá problemas familiares, tus hijos estarán en obediencia, etcétera. Y lo económico, claro que también lo hace. Y en eso fallamos, porque es igual cuando tienes poquito, tienes 500 pesos para la semana y entregar 50 pesos más la ofrenda, es igual de difícil que cuando tienes 20,000 y tienes que entregar 2,000, porque luego viene a tu pensamiento, ¿qué no haría con 2,000 pesos? ¿Cuánto compraría en Coppel? Hasta la casa la puedo pintar. Y se te vienen muchos pensamientos por parte del cuerpo y del enemigo para que no lo hagas, para que no entres a las finanzas de Dios. Y se va, y cuando no te puede detener, se va al otro extremo. Y andan por ahí varios jinetes, varias personas visitando iglesias y otras iglesias que están ya constituidas, en donde hablan del evangelio de la prosperidad, que no existe. No hay ninguna evangelio de prosperidad. No hay buenas noticias de esa prosperidad en la que te están diciendo que el tener 3 carros es poquito, que la casa hasta alberca va a tener, pero que entregues todo lo que tienes. Cadenitas, relojitos y todo. Y se van con todo tu dinero. Eso es mentiras totalmente. No lo promete. En ningún momento promete Dios que Él te va a prosperar de esa manera. Tú confía en Dios y todo lo demás va a ser añadido. Entonces la pregunta es, ¿cómo prosperar en la fe? Seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo voy a prosperar en la fe? Vamos a ver unos pasos que transforman tu vida, que la van a transformar. Claro, si los entiendes espiritualmente y los obedeces. Y entenderlos no son difíciles, son ejemplos muy sencillos. Número 1, debemos enfrentar y superar la adversidad, las pruebas y las tentaciones en nuestra vida. Recuerda que tú tienes que hacer algo.
que Él está contigo para que tú enfrentes y por supuesto salgas victorioso, victoriosa de la adversidad, de las pruebas y sobre todo de las tentaciones que llegan a tu vida. Cuando llegan esos momentos, es cuando llegas a la encrucijada de que si vas o no a creer en Dios. Ahí llegas. ¿Vas a creer o no en Dios? Cuando te encuentres la adversidad, que la adversidad parece que están a veces cuando pues no tienes a Dios, parece que están haciendo cola en la esquina. Todavía no se va tu problema cuando llega otro. Igual las pruebas, igual las tentaciones que llegan inclusive hasta dormidos, ¿no? Cuando pasen esos momentos, te repito, es donde tú decides, no Dios, no Dios. Tú eres el que va a decidir. ¿Es Dios o no? ¿Crees en Él o no crees en Dios? ¿Crees más en tus habilidades que en las promesas de Dios, que en el poder de Dios, que el amor que Él tiene hacia ti? Y te repito, que nunca te dejará ni te desamparará. Mientras tu fe esté en duda, no llega la respuesta de parte de Dios. Así pasó con Abraham y su esposa. Les dio la promesa, creyeron en ella, pero había duda, que inclusive la esposa se rió, porque en lo natural, acuérdate que la fe es sobrenatural, la fe no es natural. O sea, yo sé que ahí está un abanico, eso no es natural, eso no es fe. Lo que haces, si lo estás viendo, eso no es fe. Entonces, no podemos, fíjate bien, tú no puedes acelerar que se cumpla lo que deseas, pero sí lo puedes retrasar. No puedes acelerar la promesa de Dios que te ha dado, pero sí la puedes retrasar como lo hicieron ellos. Tuvieron que pasar 25 años para que la fe se cumpliera en ellos. Y así pasó con muchos, con muchas personas, que Él espera que tu fe sea realmente, esté en ti. Como con Abraham, cuando iba a sacrificar, le pidió a Dios que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Le dice, al hijo que quieres. Y luego todavía le dice, lo vas a hacer en 3 días de camino. Y vas a cargar con ello la leña. Entonces le da 3 días para que Abraham fuera pensando lo que va a hacer. ¿A qué punto va a llegar? De quitarle la vida al hijo de la promesa y ofrecérselo a Dios. No conocían ciertamente a Dios como lo conocemos nosotros, porque nuestro Dios de ninguna manera quiere sacrificios humanos. Ese es el diablo.
Él no quiere sacrificios humanos. Y le estaba pidiendo un sacrificio humano. Pero lo que él estaba haciendo veía su fe. ¿Qué tanto él creía en lo que le había prometido en varias ocasiones? Y cuando llegan, dejó aparte, retirados, a los sirvientes que los iban acompañando, y se fueron nada más él y su hijo. Imagínate qué prueba de fe. ¿Y quién hace el lugar para el sacrificio? Él. Él empieza a armar toda la leña, dejando un espacio para él. Y luego todavía le dice: Padre, veo la leña, veo el altar, pero no veo el sacrificio. No veo lo que se va a sacrificar. Imagínate qué prueba. Qué prueba. Y cuando él levanta, ¿hasta qué punto? Le dice. Cuando él levanta la mano para el sacrificio, Dios le dijo: detén tu mano, no le hagas daño, ni un rasguño, ni un rasguño. Por eso cuando él le pregunta, le digo: papá, veo la leña, veo el altar, veo todo. Y Abraham le dijo: él se proveerá. Él se proveerá. Era la fe que tenía. Porque Abraham tenía la fe de que no iba a matar al hijo de la promesa que tanto le había prometido. Pero él: lo voy a hacer, y de alguna forma él va a remediar el problema. Y ahí le dijo: detén tu mano, y lo desamarra, le quita lo suelta a su hijo, y atrás está un cordero trenzado con las ramas de sus cuernos, simbolizando a Jesucristo. Lo tomaron y lo sacrificaron. Pero cuando estaba la mano con con el cuchillo, con el instrumento fue ahí cuando le dijo: detén tu mano, ahora sé, ahora conozco que confías en mí. Por eso Dios nos lleva por pruebas. Dios nos lleva a situaciones donde Él quiere probar si tú tienes esa fe. Pero mira, eso no te va a pedir. No te lo va a pedir a ti, no tengas miedo. No lo va a pedir eso. Eso era en el crecimiento de la fe de hombres que es conocido Abraham hasta ahorita como el padre de la fe. El padre de la fe. Además de Jesucristo, no había otra persona con más fe que él. Debemos de confiar en Dios. Él nos va a fortalecer, como les digo ahorita. Él nos va a dar la victoria. Porque simplemente Él es más grande que todo lo que está en el mundo. Y cuando tú comienzas a tener esa fe, comienzas a creerle en Dios, de repente tu vida
de repente tu vida va a empezar a cambiar. Poco a poco tu vida va a comenzar a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Porque si tú enfrentas los problemas, enfrentas las tentaciones, enfrentas las pruebas, no que le saques la vuelta, sino que las enfrentes, tu fe va a crecer cuando veas la victoria, cuando veas que lo que Dios te prometió es cierto, es cierto. Pero mientras estés dudando, y muchos se preguntan, bueno, yo todo esto, tengo tantos años en el cristianismo, etcétera, etcétera, ¿y por qué no sano? ¿Por qué sigo todavía bajo la enfermedad, bajo toda la adversidad? Medita en tu fe. Medita platica con Dios, que mida tu fe, que te la aumente y no dejes de dudar en Dios. ¿Por qué Israel en estos momentos ha entablado guerra contra un pueblo muy armado? Lo dejó armarse, pero tremendamente, que no es un pueblo, son los terroristas, que es Hamás. Y por el otro lado, por el Líbano, está, y muchas partes está Hezbollah, que a los dos los ha armado con cohetes, con todo lo de guerra. Irán, y a Irán le tiene lo suyo. Y luego todavía contra los terroristas que están en Yemen. A todos ellos les tiene lo suyo. Porque un pueblito chiquito, Israel, véanlo en el mapa, es pequeño. No es grande, cuando en realidad toda esa área le pertenece por origen, que están en los papeles, que están en los documentos, en los escritos, pero nomás le dieron de consolación un pedazo muy pequeño. Pero ahí están ellos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué para todos tiene? Y nadie le dice a Netanyahu, al jefe del ejército, etcétera, que no lo haga, que busque la paz, que se rinda. No, para todos tienen. Échenme el que sigue, échenme el que venga después. Porque ellos saben quién es Dios. Ellos saben cómo nos sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos saben que lo sacó con brazo fuerte, que destruyó a Egipto y que en todo su peregrinar, cuando se enfrentaron en guerra contra otros pueblos, siempre ganaron, porque la mano de Dios estaba con ellos. Ellos conocen a Dios, no conocen de Dios, lo conocen a Él. Es un pueblo bendecido, es un pueblo que se maneja de otra manera como nos manejamos nosotros. Es un pueblo que Dios tiene un pacto y que se cose aparte que nosotros, que los ama y que nosotros debemos de bendecirlo. Debemos de bendecir a Israel en todo lo que emprenda, lo que haga, porque de otra forma, si maldices, te traerás maldición, dice la palabra.
Todo aquel que lo bendiga será bendecido, y todo aquel que lo maldiga será maldecido. Por eso a ellos les permite que todavía no crean en Jesucristo. Una parte, ¿no? Porque muchos ya se han convertido. Entonces, esa sería más o menos la explicación, y van a ver que para todos tiene. Porque es más grande el que está con ellos que el que está en el mundo. De todo, Dios te fortalecerá y saldrás victoriosa, saldrás victorioso, y de repente todo tu caminar empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, y la gente comienza a ver a Dios en tu vida, comienza a ver en tu vida. Oye, ¿no estás preocupada? ¿No estás preocupado por lo que estás pasando? Mi Dios es más grande que eso. ¿Y por qué no está la respuesta? Porque Dios tiene sus tiempos. Los tiempos de Dios no son mis tiempos, pero va a llegar, pero va a llegar. Y por favor, no dudes para que no alargues el tiempo. Entonces, no solo afrontes las tentaciones, los obstáculos, sino que supéralos. No claudiques ni te rindas, no los abandones, porque mejor hubiera sido no haber empezado. No haber empezado. Tú le dices a Dios, auméntame la fe. Mira, esto no es como, dame un saco de naranjas, págame el recibo de la luz. Esto no es cualquier cosa lo que le estás pidiendo. Cuando le estás pidiendo, Señor, auméntame la fe, Él empieza en esos momentos a diseñar un plan personal, como dicen los que te prestan dinero, ¿no? Vamos a hacer un plan personal de crecimiento en tus intereses, etcétera, etcétera. Pero para que les entregues el dinero. No, aquí Dios es todo a tu favor. Él empieza a diseñar un plan para hacerlo, y eso lleva su tiempo. No hay que quitarnos esos pensamientos mágicos de que va a venir una hada madrina, te va a tocar. Ya, eres un héroe de la fe. Ya eres un héroe de la fe. No, es un plan que Dios va a diseñar para ti y está esperando que tú le digas, ¿sabes qué? Yo quiero ir a cosas más grandes que lo que tengo con fe. Y Él aumenta tu fe. Pero, claro, al aumentarte tu fe, Él te va a usar de acuerdo a tu fe. Te va a bendecir de acuerdo a tu fe. Y que todo lo que pases por la vida va a ser relacionada con el tamaño de tu fe. Porque Él no va a dejar, Él tiene la promesa dada de que Él no te va a dejar que pases por una prueba que no puedas soportar, que no puedas vencer. Él no lo va a permitir. Él estará con nosotros, y Él nos fortalecerá en nuestra fe. No así cuando se trate de cosas fáciles, ¿no? Ya te ha dado una pequeña fe que es tan suficiente como para mover
un árbol plantado y ordenarle que se mueva y se plante en el mar.